Bienvenido, bienvenida a Infinitamente, a esta aventura de curiosidad y de ciencia en torno a los principios de la mente humana. Soy José Antonio Guayar Claver y te deseo que tengas un muy feliz año 2024 y sobre todo que te sigan acompañando y gustando estas reflexiones desarrolladas a través de estas píldoras que te presento sobre el infinito mundo de la mente, del cuerpo y de los fundamentos del comportamiento humano. Hoy hablaremos de la memoria. La memoria es un proceso psicológico que nos permite codificar, almacenar y recuperar la información, siendo indispensable para poder llevar una vida independiente, para poder percibir, aprender, pensar, expresar ideas o conformarnos una identidad personal. La memoria no es una entidad unitaria y homogénea, como ya sabemos, porque no hay un lugar concreto del cerebro donde se almacenen los recuerdos, sino que participan diversos sistemas con sus funciones concretas. Y aunque a veces nos quejemos de lo mala que es nuestra memoria, en realidad es un proceso cognitivo realmente admirable porque cuando se pierde, también perdemos la conciencia. Somos lo que somos por la memoria, puesto que aprendemos y recordamos. Aproximadamente también un 50% de cómo somos viene de fábrica y es genética, siendo el otro 50% restante consecuencia de la socialización y del aprendizaje. Últimamente se habla además de la importancia de la alimentación en nuestra conducta y salud. Seguro que has escuchado alguna vez la frase «somos lo que comemos» y podríamos añadir aquí también lo que recordamos. Nuestro punto de partida de hoy en Infinitamente podría ser con alguna de estas preguntas. ¿Cuál es tu primer recuerdo? ¿Qué edad tenías cuando se produjo ese acontecimiento que recuerdas? ¿Tienes buena o tienes mala memoria? ¿Has perdido memoria últimamente? ¿Haces algún tipo de ejercicio o de práctica de forma consciente o inconsciente para ejercitarla? ¿Tienes cerca alguna persona con demencia senil o Alzheimer? Un amigo mío preparaba posiciones hace algunos años y tomaba un medicamento para la memoria. Cuando se le acabó, fue a la farmacia y el farmacéutico le preguntó el nombre de la pócima y él no se acordaba. Bueno, esto no es un chiste, esto es verídico. Seguramente mi amigo había tenido un bajón de vitamina B, de vitamina D, de magnesio o realmente confiaba poco en dicho compuesto. Bien, he de deciros que este buen amigo, con el tiempo aprobó las oposiciones. Bendita memoria, pero también bendito estudio. Es un hecho que la investigación neuropsicológica de la memoria es cada vez mayor. Los primeros estudiosos desde el punto de vista psicológico fueron Ebbinghaus, Bartlett y Miller. Este último autor, Miller, publicó en 1956 el artículo ya clásico titulado El mágico número 7 más o menos 2, que luego te detallaré. Otro hecho relevante es que a medida que vivimos más años, nuestra memoria se vuelve más frágil y recordamos llenando huecos en la memoria. Sabemos que la memoria tiene fases, que son descritas por la teoría del procesamiento de la información, pues todo sistema de almacenaje de información, bien sea biológico o artificial, necesita primero un nivel mínimo de atención, luego codificar o registrar la información para después almacenarla, preferiblemente sin mucha pérdida o olvido con el fin último de recuperar o acceder a esa información. La primera fase de la memoria es atender, hecho que requiere alerta y activación. Supone concentrarse en el tiempo con atención sostenida, resistiendo a las interferencias, siendo capaz de focalizar los recursos atencionales. Y permíteme aquí que haga un pequeño paréntesis. En este mundo moderno en el que vivimos, altamente tecnificado y digitalizado, estamos observando un grave problema de atención, sobre todo en los más jóvenes. Son demasiados los estímulos a los que atendemos. Estamos cruzando un semáforo y a su vez contestamos un WhatsApp. Estamos viendo una peli y a su vez participamos en una conversación, o estudiamos y escuchamos música a la vez y hablamos por teléfono. Y si no, obsérvate a ti mismo, a ti misma. ¿Cuántas cosas haces a la vez aunque seas mujer?
En definitiva, vivimos en el caos, en un mundo de multitarea, llamada multitasking, y en las consultas psicológicas cada vez hay más casos de TDAH, con niños medicados a edades muy tempranas, y todo esto tendremos que hacérnoslo mirar para buscar sistemas de prevención que sean en el fondo eficaces. La segunda fase de la memoria es la codificación o el registro. Este es el proceso inicial por el que la información física se transforma en una representación mental almacenada para convertirla en huella nemésica. Una codificación enriquecida lleva a una huella bien integrada que almacena la información en más de una dimensión, haciéndola así resistente al olvido. La profundidad implica la creación de relaciones semánticas ricas que permitan codificar el material a través de más dimensiones que las que proporciona la codificación fonológica o visual. La tercera fase de la memoria es el almacenamiento o el mantenimiento de la información para poder acceder a ella cuando se requiera. Necesita consolidarse, siendo este proceso variable, pudiendo durar hasta meses o años. Es en nuestro hipocampo donde presuntamente se integra con los registros perceptivos y semánticos pertinentes. La cuarta fase es la evocación. Tulvin, psicólogo y neurocientífico, es uno de los referentes básicos en el estudio de la evocación de la memoria. La evocación es el proceso consciente de acceso a la información almacenada. Por cierto, un posible fallo de recuperación no implica necesariamente que haya desaparecido la huella nemésica. Si andamos en los tipos de memoria nos encontramos con 6 distintas, aunque las principales son la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo. Conozcamos un poco más de ellas. La memoria a corto plazo tiene mucho tránsito y muchos residuos. Incluye la memoria sensorial y la de trabajo. La memoria sensorial está conectada a los 5 sentidos y su tarea consiste en seleccionar la información para pasarla a la memoria de trabajo. Y lo hace muy rápidamente porque con un cuarto de segundo nos basta para decidir. Aquello que nos parece inútil lo eliminamos y lo interesante lo guardamos, siendo la duración del almacenaje muy variable, a veces son 30 o 40 segundos escasos. El ejemplo típico es cuando vamos a casa de unos amigos y nos proporcionan el código de interfono para entrar. Hola, le decimos, estoy aquí abajo, no puedo entrar. ¿Cuál es el código? Y nos dicen 25B45, perfecto. Lo tecleamos rápidamente para acceder porque cuando entramos al ascensor casi con toda seguridad ya se nos ha olvidado y hemos pasado a otra cosa. La memoria, sin embargo, lo ha conservado mientras lo ha necesitado y seguro que nos tocará preguntarlo la próxima vez que vayamos, a no ser que le demos forma para recordarlo a futuro y lo asociemos a algo por algún motivo. Por ejemplo, 25 años tenía cuando conocí a mi mujer que se llama Bele y que empieza por B y ahora tengo 45, aunque todo esto, como puedes comprender, sería mucha casualidad. Esta memoria a corto plazo es una memoria temporal con límites. Soporta no más de 9 unidades de información a la vez, por ejemplo, un número de teléfono, aunque algunas personas la tienen limitada a 5, siendo la media de 7. El 7 es un número que los psicólogos llamamos mágicos por la ley de Miller, autor del que te hablé antes. Como curiosidad decirte que el 7 era considerado el número perfecto para Pitágoras o para Dante Alighieri y porque se compone de 4, que son los puntos cardinales de la Tierra, y de 3, símbolo de la perfección en términos bíblicos. Por tanto, no pretendas quedarte con mucha información a corto plazo porque nuestro cerebro no está preparado para ello. La segunda memoria importante es la memoria a largo plazo, que se pone en marcha cuando la memoria de trabajo hace su selección y opta por almacenar la información más tiempo. A su vez, esta memoria a largo plazo se divide en otros 4 tipos de memorias: la procedimental, la episódica, la semántica y la perceptiva. La memoria procedimental es la que nos permite actuar sin pensar demasiado. Por ejemplo, cuando encendemos la luz de nuestro salón, accionamos al interruptor como gesto automático.
o nos permite realizar gestos adquiridos y ejecutados en multitud de ocasiones: pedalear cuando vamos en bici, pisar el embrague para cambiar la marcha en el coche, acelerar sin tener que mirar dónde ponemos los pies o las manos. La memoria episódica es más sofisticada, pues ancla los acontecimientos que forjan nuestra identidad y hace posible que recordemos lo que hacíamos ese día en ese lugar concreto, siendo fundamental la carga emotiva vivida. Seguro que te acuerdas dónde estabas el día de los atentados de las Torres Gemelas, 11 de septiembre de 2001, o incluso lo que hacías. Son momentos autobiográficos porque lo sucedido nos ha marcado. La memoria semántica tiene que estar a tope en el periodo escolar para recopilar datos e información de todas las materias y explicaciones del profesorado, porque es el conocimiento del lenguaje y del mundo. Almacena todos los datos que componen nuestra cultura general. Sabemos de inmediato cuál es la capital de Francia o quién conquistó América y en qué año. Incluso podemos recitar algún verso de un poema que aprendimos en la infancia. En definitiva, albergamos palabras y conceptos que repetidos muchas veces se quedan grabados. Y la última memoria a largo plazo es la memoria sensorial, que está conectada a nuestros sentidos. Colecciona información relacionada con rostros, sonidos, términos, olores, objetos, formas, texturas y se encarga de atribuir significados a situaciones tirando de su base de datos, y es la memoria de la interpretación. Te propongo un juego de recuerdo con regla mnemotécnica incluida que conecta con los propósitos del año nuevo. Seguro que para 2024 te has planteado algún reto. Pues bien, te recomiendo que tengas una estrategia para tal fin. Y para recordar mejor la estrategia que te haga culminar tus objetivos, podrías pensar en la palabra remate. Ya de por sí, remate, en términos futbolísticos, se relaciona con la acción de chutar a portería para meter gol, y descomponiéndola en letras tendríamos las siguientes. Primera inicial, R, de relevante. Lo que te plantees hacer este año nuevo tiene que ser algo importante para ti. Para mí se me puede ocurrir bajar de peso, aunque no sé si tú estás rellenito o rellenita. La segunda inicial es la E de específico. No puedes aventurarte a grandes retos ambiguos, tiene que ser algo muy delimitado y claro. Por ejemplo, pues te apuntas a un gimnasio y comes menos dulces. La tercera letra es la M de medible. Lo que quieras conseguir tiene que ser observado y tasado en el tiempo, que puede ser tiempo diario, semanal, quincenal, mensual. Por ejemplo, pues comienzas en el gimnasio este mes y vas 3 días a la semana. La A es de alcanzable, porque las quimeras o imposibles no son de 2024 ni tampoco te conciernen. Lo que quieras hacer tiene que ser posible para llegar a la meta deseada. Recuerda que Zamora no se conquistó en una hora. Y la última inicial es la T de temporal. El plan ha de ser ejecutado en el corto plazo y con fecha de caducidad. ¿Qué remate vas a hacer este año? ¿Lo has pensado? Bien, pues párate un momento y decide sin prisa, pero sin pausa y con planificación. ¿Cómo debe ser tu remate para sobresalir y brillar en el nuevo año? Si hablamos de capacidad de memoria, hay personas que tienen memorias prodigiosas, de elefante, que lo graban todo. Algunas de ellas pueden tener el síndrome de Asperger o ser autistas, aunque no todas. Los campeones de memoria utilizan estrategias asociando el entorno en el que tiene lugar el proceso de memorización, respetando 2 reglas de oro. La primera, apelar al espíritu infantil, y la segunda, utilizar los 5 sentidos. Cuentan de los elefantes, esos grandes paquidermos, que están acostumbrados a recorrer muchos kilómetros cada año y que recuerdan con precisión dónde hay agua, frutas o verduras en su trayecto. Además, no olvidan nunca a un descendiente. Son capaces de reconocer su esqueleto incluso aunque no lo hayan visto en años. Por cierto, nuestra memoria se plantea siempre en relación a la información la siguiente cuestión: ¿me lo guardo o lo tiro? Tomando la decisión de forma permanente sin que lo sepamos.
y trabaja por placer al centrarnos en lo que realmente le interesa. Sabemos además que los recuerdos se reactivan durante el sueño y también se consolidan. Y se ha comprobado con diferentes estudios científicos que el ejercicio físico es bueno para la memoria a largo plazo porque cuando nos movemos liberamos dopamina y noradrenalina, dos hormonas que ayudan a la memoria. Por tanto, la idea a propósito de antes de ir al gimnasio del remate no estaba nada mal pensada. En cuanto a la edad, es obvio que de jóvenes nos funciona mejor la memoria. De los 15 a los 30 años la memoria está a pleno rendimiento. Hacia los 50 la memoria comienza a envejecer y se acelera ese envejecimiento a los 75, aunque esto no quiere decir que sea inoperante, pues resistirá si se entrena a diario. Existe una conexión muy importante entre memoria, olvido y dolor, bien establecida al enfrentarnos a tensiones internas o traumas, pues para conservar la integridad tendemos a la amnesia psicógena o a la represión del recuerdo de forma consciente o inconsciente. La memoria, decía Freud, el padre del psicoanálisis, se construye un caparazón de protección, siendo la represión y el olvido su anticuerpo contra el dolor. Una frase que me gusta mucho es esta de William James, que decía: si lo recordáramos todo, estaríamos tan enfermos como si no recordamos nada. Es decir, que el olvido es tan importante como la memoria. Y conocemos que el olvido tiene muchas causas, que pueden ser lesión o degeneración cerebral, represión inconsciente, interferencias en el aprendizaje, faltas de procesamiento, contextos inadecuados e incluso la supervivencia. Si hablamos de alteraciones de la memoria, la amnesia es la pérdida total o parcial de la misma. Oliver Sacks, famoso neurólogo, escribió un libro muy recomendable, que lleva por título El hombre que confundió a su mujer con un sombrero. Allí Sacks describe, entre otros, el caso de un paciente con amnesia, provocada por alcoholismo, que vive un delirio creando un mundo y un yo para sustituir a los que está olvidando. Las amnesias pueden llevar a la incapacidad de recordar el pasado o de adquirir nueva información y suelen deberse a lesiones cerebrales. También te puedes quedar en blanco en un examen por los nervios y a eso se le llama amnesia funcional. La demencia senil, que afecta ya a un 15% de mayores de 65 años, es un declive originado por la edad y por un trastorno del cerebro. Las hipernesias suelen presentarlas los autistas y es una exageración de la facultad de la memoria, y la paramnesia es la elaboración de falsos recuerdos de los llamados mentirosos patológicos. Una de las enfermedades de la memoria que más amenaza a partir de los 65 años, o 75 según qué casos, estaréis conmigo que es el Alzheimer. Alzheimer fue un médico alemán que descubrió esta enfermedad incurable a día de hoy y que le dio su nombre al final del siglo XIX y principios del XX. Afecta más a las mujeres porque viven más y por cuestiones hormonales, aunque la genética, el entorno y la forma de vida también tiene mucho que ver. Según datos de la Fundación Pascual Maragall, a día de hoy 46 millones de personas en todo el mundo sufren Alzheimer y otros tipos de demencia. De ellas, 8 millones se encuentran en Europa y, atención, 800.000 en España. Ojo al dato. Las personas que la sufren suelen comenzar con olvidos recurrentes de acontecimientos recientes, preguntando varias veces lo mismo, quedando los hechos más antiguos anclados en la memoria de su universo afectivo. Las dificultades del lenguaje también aparecen, así como la alteración del entendimiento, los cambios de humor y los problemas de orientación espacio-temporal. Y aquí van unos consejos en forma de decálogo para que ejercites y entrenes tu memoria de esa mente infinita y maravillosa. 1. Medita. Dedica unos instantes cada día a concentrarte en la respiración, aceptando conscientemente el momento presente, manejando los pensamientos y las emociones. Esto te servirá de relajación al poner en marcha tu sistema nervioso parasimpático y reforzarás las capacidades de la memoria al entrenar la concentración. 2. Escribe. Hazte con un boli y un cuaderno y escribe a mano,
Deja por un rato las pantallas, las grabadoras y el móvil. Estimularás las zonas del cerebro en las que intervienen la memoria, la reflexión y el lenguaje. Organízate, toma nota, subraya lo más importante, vuélvelo a leer poco tiempo después y, si es necesario, incorpora esquemas o elementos visuales. Las imágenes te ayudarán a anclar mejor los conceptos y las ideas en la memoria, estimulando el hipocampo. 3. Ríe. Sigue riendo. Al mal tiempo, buena cara. Porque cuando te ríes ya sabes que tu cerebro libera endorfinas, hormonas de la felicidad que también favorecen la concentración y refuerzan la consolidación de la información. 4. Desestrésate para que el cortisol, la hormona desencadenada por el organismo ante situaciones adversas y que ejerce un papel destructor sobre las capacidades del aprendizaje, no se te lleve. Puedes hacer todos los días un poco de deporte, aunque solo sea salir a pasear, y eso además te ayudará a dormir mejor. Y recuerda cuidar la alimentación y el consumo de alcohol. 5. Repite para recordar. Cuanto más repitas, mejor se anclará en la memoria a largo plazo lo que repitas. Y si no, piensa en alguna de las canciones que has cantado hasta la saciedad. ¿Por qué crees que te sale tan fácil su recuerdo sin mirar la chuleta o la letra del karaoke? 6. Sigue aprendiendo cosas, pues el saber no tiene edad. No cedas a la pereza intelectual y mantén las relaciones sociales, porque al recibir estos estímulos la corteza cerebral se espesa y las neuronas refuerzan las zonas de contacto, creando nuevos circuitos de transmisión y beneficiando así a la memoria. 7. Debate, habla, intercambia argumentos, desarrolla ideas. Todo esto es una magnífica gimnasia mental. Incluso puedes activar tu memoria auditiva sin necesidad de hablar con nadie más que contigo mismo o misma. Por ejemplo, cuando aparcas el coche te puedes decir: estoy en la calle tal, en tal número. La sonoridad activará tu memoria ecoica o auditiva y reforzará además la memoria icónica o visual. 8. Asocia las cosas o los nombres. Cuentan que Roosevelt, presidente americano, cuando le presentaban a alguien y le decían su nombre, se tomaba su tiempo para visualizarlo con todas sus letras sobre la frente de la persona que le presentaban, y entonces su cerebro se encargaba de asociar nombre y rostro. 9. Juega. Haz sudokus. Juega a los naipes, al Scrabble, haz crucigramas o juega al ajedrez aunque pierdas. Todos los juegos estimulan la memoria y cuanto más se practican, más información se mueve por las conexiones neuronales. Y 10 y último, que cierra el decálogo, utiliza reglas mnemotécnicas como la explicada anteriormente con el reto del remate, apelando a ese espíritu infantil y a los 5 sentidos conscientes. Acabo con una frase del gran sabio Confucio que decía: tenemos 2 vidas y la segunda comienza cuando nos damos cuenta de que solo tenemos una. Pues bien, te invito a ser consciente en este año recién inaugurado del tesoro que es tener salud y de poseer un órgano capaz de hacer que fructifique, que es nuestro cerebro. El cerebro vive su vida, pero rige la tuya, y es un concentrado de imágenes, de olores, sonidos, recuerdos y emociones. Por eso, con pequeños ajustes en alimentación, en hábitos saludables, trabajando la memoria, susurramos al cerebro que si está bien cuidado, no se cansará jamás. Y hasta aquí hemos llegado hoy con este tema tan apasionante que es la memoria. Te deseo lo mejor en este año nuevo. Cuídate mucho. Recibe un infinito y caluroso abrazo invernal. Hasta siempre.